Amados hermanos y amigos, vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Hoy el Señor nos trae un hermoso privilegio para compartir con ustedes una palabra de bendición a nuestras vidas. Efesios 4, versículos 15 y 16 dice lo siguiente. ¿Todos estamos ahí? Amén. Leámoslo al unísono, vamos a leerlo todos juntos en esta mañana, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Algunas palabras muy importantes para ti y para mí en esta mañana. Llamados a cumplir con fidelidad el objetivo de la iglesia. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Espero que tú hayas podido ir tomando en consideración algunos términos que el día de hoy el Señor nos va a ir trazando y nos va a permitir comprender por medio de su Espíritu Santo para sobre todo captar la idea de lo que es el objetivo de la iglesia como tal. Y bien, alguien pudiera decir, pastor, no hay que hablar mucho. En Mateo 28 ya encontramos al final de esos versículos el objetivo de la iglesia, que no es otra cosa, a veces la razón de ser, la misión que tenemos como iglesia. Puede ser, amados hermanos, pero para llegar a cumplir realmente esa gran comisión, necesitamos desagregar mejor cuál es el objetivo que tenemos a nivel particular, a nivel personal, como a nivel de congregación, a nivel de iglesia. Llamados a cumplir con fidelidad el objetivo de la iglesia basado en el objetivo, en el tema para este año 2021, que es la fidelidad a Dios en nuestro propósito, basado en Salmos 36, 5. La fidelidad a Dios es nuestro propósito. Y para hablar del objetivo y para hablar de la iglesia es importante recordar algunos aspectos que ya en otras ocasiones lo hemos venido indicando. Es necesario que usted y yo lo volvamos a recordar. Si no lo sabemos, lo vamos a aprender el día de hoy. La iglesia, como palabra, procede del griego eclesia, así como usted lo está escuchando. Eclesia es el término en el griego que se utiliza para la palabra en español iglesia, que equivale al hebreo kahal y significa asamblea, congregación de los que han sido llamados. Eso, en pocas palabras, sería tanto en el hebreo como en el griego el término iglesia. El término se emplea en dos sentidos y es importante conocerlo en este día. Cuando hablamos de este término, son dos enfoques claros que hay que tener: la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia invisible es el verdadero cuerpo de los creyentes, aquellos que son verdaderamente salvos. Y por otro lado, esta iglesia es importante que lo tengamos presente. Ningún hombre puede ver los corazones para distinguir entre unos y otros. Por tanto, la composición de la iglesia de Cristo, de esa iglesia invisible, solo la conoce Dios. La iglesia visible o la iglesia física, usted y yo la podemos ver. Decimos, estos son miembros de esta iglesia porque se congregan en esa iglesia, asisten con regularidad a esa iglesia, se identifican con la iglesia y decimos, esta es la iglesia. Pero la iglesia de Cristo, esa iglesia invisible que conforman todos aquellos que han nacido de nuevo, que reconocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el Dios Trino, que han entregado sus vidas, que han reconocido que sin Cristo no pueden ser salvos. Estamos hablando de la conformación de todos aquellos que un día tomaron la decisión antes, durante en este tiempo, y los que seguirán tomándola hasta cuando Dios venga. Esa iglesia solo la conoce el Dios Todopoderoso, el dueño de la iglesia. La verdadera iglesia de Dios no es una organización terrenal. No estamos hablando de edificios,
no estamos hablando de infraestructura, sino una entidad sobrenatural integrada por aquellos que han sido salvos, como lo mencionaba hace un momento. Es muy necesario conceptualizar y tener claro estos términos, pero ante este contexto podemos adicionalmente mencionar lo que vivimos hoy por hoy en el mundo entero. Vivimos en un tiempo donde muchos piensan que la iglesia tiene menos y menos influencia sobre la comunidad. Es así como se comienza a escuchar estas corrientes o estos pensamientos o este tipo de noticias que llegan y trascienden fronteras, y sabemos que por los medios de comunicación tal vez muchos de nosotros ya ha escuchado respecto a ello. Claro está que aquello puede ser, valga la redundancia en el término, por aquellos malos ejemplos que se dan en el mundo entero a causa de los llamados miembros de una iglesia local. Decimos que cada vez la iglesia está influenciando menos en la comunidad, pero posiblemente esto sea producto de los malos testimonios o de las malas noticias que trascienden las fronteras en un mundo globalizado, y se da a conocer los malos ejemplos, las malas decisiones, los malos actos que algunos miembros de las iglesias locales están cometiendo. Muchos argumentan que el mayor desafío que tiene la iglesia hoy por hoy, o que está enfrentando, no está precisamente en desaparecer, sino por el contrario en ser irrelevante. Hace algunos años se hablaba de un estudio que viene del norte del continente y muy arraigado en el continente viejo, respecto a que para el año 2050 las iglesias físicamente van a desaparecer. Eso ya no le está preocupando a muchos cristianos en el mundo, sino más bien el ser irrelevantes. Pero yo me atrevo a decirlo a título personal, que este argumento no prevalece para la iglesia de Cristo cuando Dios dice en su palabra, y lo voy a referenciar en 1 de Corintios 1, 18 y 21. Lo voy a referenciar, tú lo puedes anotar, y voy a leer estos versículos a continuación. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. ¿A quién agrada? A Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amado hermano, creo yo que la iglesia de Cristo no puede ser irrelevante. La iglesia viva del Señor está levantada por el poder de Dios y porque a Dios le ha agradado. Y no hay poder humano que esté sobre encima de la voluntad de Dios. Incluso podemos argumentar en este día para animarnos un poco más respecto a las mismas palabras que Jesús dijo en Mateo 16, 18, cuando lo dice a sus discípulos y habla respecto también de uno de ellos, que su iglesia jamás de los jamases podrá ser alcanzada por el Hades. No va a prevalecer el Hades sobre su iglesia. Y usted lo puede tener ahí anotado en Mateo 16, 18. No prevalecerán contra su iglesia. Es la iglesia de Dios. Entonces este término humano, este estudio humano de irrelevancia, creo yo que queda fuera de contexto. La razón, y sí es importante mencionarlo, la razón por la que hay bancas vacías en muchas ocasiones no es por la razón que a veces queremos entender o queremos justificarnos creyendo que la nueva generación busca cada día una excusa para no estar en la iglesia o porque tiene mejores cosas que hacer los días domingo. No, amado hermano, es precisamente ello. Más bien por el contrario, entre una de las razones que vemos en algunas congregaciones e iglesias vacías es porque están cumpliendo con el verdadero objetivo de la iglesia.
no se está cumpliendo con el verdadero objetivo de la iglesia, que tiene que ir más allá de simplemente poner unas palabras en un papel, en un documento. La iglesia de Cristo tiene un objetivo y lamentablemente no se lo está cumpliendo a cabalidad. La responsabilidad de nuestra presente condición espiritual en la iglesia recae sobre los hombres y mujeres de Cristo, sobre todos nuestros hombros, porque somos hijos de Dios. Lo que Dios pretendió que fuera una relación íntima, dinámica con Él, que transformaría nuestras vidas, ha llegado a ser hoy por hoy, más bien, en algunos círculos, solo una práctica de religiosidad, mas no de intimidad. Y si no hay una verdadera relación con el Padre, si no hay una verdadera comunicación con el Padre por medio de Cristo Jesús, el objetivo de la iglesia no se lo está cumpliendo. No estamos demostrando el verdadero afecto en nuestra manera de vivir como cristianos. Y a veces nos preguntamos, entre las razones por las cuales vemos cada vez menos gente en las iglesias, es echar a veces la culpa a la condición física o a la generación por ser milenial. No, hay otras razones que esclarecer en este día. Todo esto nos pone frente a una reflexión de mucha importancia, considerando que Dios tiene dos propósitos para la salvación del pecador. Por un lado, la santificación del creyente, que es por medio de Cristo Jesús, pero por otro lado, la formación de la iglesia. La iglesia por la cual el Señor muy pronto viene a ver a su amada, a esa iglesia maravillosa, sin mancha, sin arruga, la verdadera iglesia del Señor. El Espíritu Santo obra en cada creyente, en cada hijo de Dios, para lograr ambas cosas. Preguntémonos en este día, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo que tú tienes al representar la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el objetivo en tu vida como hijo de Dios? La iglesia de Cristo somos nosotros, no son las paredes. La iglesia de Cristo la conforman todos aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene la iglesia? Y para contestar esta pregunta, si se nos hace difícil en esta introducción, el Señor nos va a permitir a lo largo de algunos aspectos en el texto y en el contexto de Efesios 4 poder respondernos. En tal sentido, el apóstol Pablo menciona varias cosas y las podemos resumir en tres. Es saber estas cosas para trabajar hacia las mismas metas. Primero, tenemos que hablar de la unidad. Queremos contestar esta pregunta. El Señor nos hace ver el primer aspecto, unidad. Unidad. Para la unidad de la iglesia necesitamos vivir fielmente ante el eterno y soberano Dios. Veamos qué dice Efesios 4:13. Vámonos al contexto. Versículo 13 de Efesios 4 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En los últimos años hemos venido tratando respecto a la unidad, y tanto así que la unidad representa el tercer valor que tenemos como Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Sabemos que los valores de nuestra iglesia, para aquellos que se han adentrado en investigar un poco más en nuestra página web o en los módulos que hemos dado respecto a conocer un poco más nuestra iglesia, sabemos que tenemos por un lado la comunicación, tenemos la cooperación, la unidad, y ahí está ese tercer término, unidad, la solidaridad y la perseverancia como valores de nuestra iglesia. Y el Señor quiere recordarnos el día de hoy que para hablar del objetivo de la iglesia tenemos que mirar la unidad. La primera característica de vivir fielmente a Dios o de caminar como es digno de Él tiene que ver con ser o estar profundamente unidos, no revueltos, no en desorden, no juntos, sino unidos. Podemos observar que en todo el capítulo 4, sobre todo del versículo 1 al 16, en Efesios, podemos encontrar un factor común y le pudiéramos llamar fácilmente la unidad de los creyentes.
Si usted en su casa lee y relee los primeros 16 versículos del capítulo 4, va a encontrar este factor común: la unidad de los creyentes. Dios no desea que tan solo se reúnan en un lugar como este. Dios no desea que sus hijos solo asistan el domingo o los días que están establecidos para congregarse físicamente. Dios no anhela solo eso para ellos, porque mucha gente puede estar junto, como el día de hoy, en una congregación, pero no están unidos. Hay una gran diferencia en asistir a un lugar, estar juntos, usted está junto a alguien, adelante o atrás, pero no está unido. Él desea que sus hijos caminen en íntima comunión los unos con los otros. Todo padre, sin excepción, que tiene sus 5 sentidos bien puestos, desea la unidad de su familia, desea la unidad de sus hijos. Y Dios, igual que nosotros, anhela la unidad de sus hijos. Debemos promover la unidad en la iglesia. La unidad es una marca fundamental de una iglesia donde el Espíritu Santo está obrando en los creyentes. Es un distintivo, amados hermanos, distintivo, característica o cualidad. La manera que Dios ha diseñado su cuerpo es para que todos los miembros trabajen unidos. Y yo siempre lo utilizo como ejemplo. ¿Quién de ustedes ha dejado algo en su casa que le pertenece a su cuerpo? ¿Alguien dejó una pierna? ¿Alguien dejó un brazo en su casa? ¿Alguien dejó los ojos en su casa? ¿Alguien dejó un riñón? ¿Alguien dejó un pulmón en su casa? No, amados hermanos. Cuando usted se mueve de un lugar a otro, de manera sincronizada, converge en una dinámica de movimientos para que todo comience a fluir y a actuar como uno. Muchos órganos o muchos miembros, un solo cuerpo. La cabeza, las extremidades e incluso órganos que no son visibles trabajan en unidad para avanzar, mostrando así todo lo que se implica estar unidos. Si hablamos como analogía para la iglesia, debería de ejemplificar, por ejemplo, la paciencia. Dios diseñó su cuerpo de tal manera que todos en el cuerpo aprendan algo unidos: a ser pacientes, a ser bondadosos. ¿Usted se imagina si el riñón comienza a comportarse mezquinamente? Imagínense a un corazón que diga: bueno, señores, hoy no trabajo. Imagínense que venga el pulmón izquierdo y le diga al derecho: trabaja solo hoy día porque voy a descansar. Eso no existe, amado hermano. No existe. Tenemos entonces que todos los órganos del cuerpo, unidos entre sí, debemos de ser pacientes, bondadosos, perdonadores, amantes de la paz, armoniosos, restauradores, de buena convivencia, alentadores, edificadores, etcétera, etcétera. La unidad, amados hermanos, la unidad. Pablo nos dice que estas son las cosas que debemos de guardar, manteniendo solicitud en ello. Veamos versículo 3 de Efesios 4, que dice lo siguiente: solícitos. Esta recomendación es maravillosa para la iglesia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad, amados hermanos, para un padre, para una madre, para un miembro de la iglesia, para una familia espiritual o para una familia consanguínea, debemos de ser en guardar la unidad. Unidad, amados hermanos. Esto nos invita a ver en el versículo que hemos tomado para el presente punto, cuando se nos dice en el versículo 13, unidad de la fe. La fe. Bueno, sí, estamos unidos en la fe, pero ¿qué es la fe para usted? Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y repetimos y repetimos y repetimos, y muchas veces ni siquiera hemos aterrizado a la parte experimental o vivencial de lo que realmente es la fe. Fe en el sentido del contexto de la creencia, como también del acto de creer. Y aquí, amados hermanos, no solo se trata de creer, sino de estar seguros que estamos creyendo lo correcto. ¿Usted está seguro que lo que aquí se está profesando como profesión de fe es lo correcto? ¿Usted está seguro de ello?
¿Usted comulga con la misma profesión de fe? Es importante que lo veamos desde ese punto de vista. No solo creer por creer, sino creer que estamos creyendo lo correcto. Algo más podemos encontrar en este primer punto de la unidad. Por eso lo refiere el cuerpo bien concertado y unido entre sí. ¿Es correcto hablar de unidad? ¿Es correcto hablar de que todos en la congregación de los santos debemos de sumar para que el cuerpo avance? ¿Es correcto ello? Por ejemplo, dice el versículo 16 de Efesios 4, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este versículo, amados hermanos, a título personal me acompaña desde el 2011. En algún momento creamos una matriz para levantar actividades y siempre lo ponía ahí. Y tenía una ilustración en un dibujo en donde se veía un árbol muy grande y abajo estaban todas las ramificaciones. Y en todas las ramificaciones se nutría este árbol del trabajo mancomunado que hacía cada ministerio. Me encanta la idea que Pablo acá nos ilustra de cómo tenemos que ver la iglesia, cómo tenemos que ver la familia, cómo tenemos que ver la unidad. Aquí encontramos un término en el griego, sunarmologeo, que significa bien coordinado. En Efesios 2:21, como referencia, estamos en el mismo libro de Efesios, lo leo a continuación. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No puede haber un cuerpo o una edificación si no está bien coordinado el mismo. Usted no ve una viga aquí adelante, usted ve una coherencia en esta edificación, usted ve vigas, ve pilares, ve amarres en las vigas, ve una edificación, ve una loseta, ve gradas, ve una estructura metálica, le ve sentido al edificio. Asimismo tiene que vérsele sentido al trabajo que se hace en la iglesia, o lo que debe proyectar la iglesia, o lo que está llamado a cumplir la iglesia, la unidad. Bien coordinado lo establece tanto en Efesios 4 como en Efesios 2. Pero ¿qué significa esto? Colocar las partes juntas. Pablo utiliza un término tal vez de los ingenieros civiles o de los arquitectos en aquella época para expresar de que hay que colocar las partes juntas, o sea, ladrillos, ventanas, puertas, etcétera. ¿Alguien ve una puerta aquí en medio? No ve una puerta en el techo. Usted ve cada cosa en su lugar. Cada ladrillo está unido porque así es como lo quiere ilustrar para ver también a la iglesia. Hay un segundo término, zumbivazo. En estas mismas palabras, zumbivazo, que significa juntar las cosas, compactar como cemento y piedras, o como un tejido o hilos. Hay que trabajar en esta realidad dentro de la iglesia. Amados hermanos, si nosotros estamos viendo cada día deserción o cada día menos intención de asistir a una iglesia, es porque de repente no estamos analizando la verdadera causa. Las iglesias locales o las congregaciones no han comprendido el verdadero objetivo de la iglesia, la unidad. Si no hay unidad entre nosotros como cuerpo de Cristo, ¿qué estamos proyectándole a los que están afuera? Hay un testimonio que no sé si será pertinente decirlo en esta mañana, pero hace muchos años un maestro me dijo una vez que él encontraba más unidad en su ex banda que en la misma congregación. ¿Usted puede creer eso? Este profesor nos decía, ellos daban la vida por mí. ¿Usted cree que alguien en la iglesia da la vida por mí? Decía. Realmente es profundo cuando te mueven las bases al no comprender lo que la palabra de Dios dice respecto a la unidad. Unidad es fundamental en la iglesia. Y si esta realidad no existe, hay que comenzar a trabajar. Unidad. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, subrayalo, amado hermano, porque está hablando de ti. Vosotros también, como piedras
vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que somos piedras vivas que tienen que ser compactadas, unidas entre sí para darle sentido a la edificación, para darle sentido a la estructura, para darle sentido a la iglesia. Cuando estas características estén presentes en nuestras familias, como en nuestras congregaciones, entonces podremos decir que estamos viviendo la verdadera unidad que Cristo anhela de su iglesia. Solo así, amados hermanos, el hermano que está al lado, el que está atrás, el que está adelante, el que no vino el día de hoy, somos piedras y juntos nos llama la iglesia de Cristo. Por lo expuesto en este punto es menester sostener la consecuencia o la implicancia de la unidad cristiana. La unidad cristiana, una sólida unidad que en la iglesia es necesario que todo aquello que no contribuya para la unidad sea desechado del cuerpo. ¿Qué impide que la iglesia de Cristo sea unida? ¿Qué impide, amado hermano, que no podamos ver la unidad el día de hoy? Todo aquello que está de más, todo aquello que a Dios no le agrada, hay que desecharlo. Debemos de estar dispuestos a buscar y mantener la paz con todos, no solo con uno. La iglesia no puede ser vista de otra manera. A veces queremos verla atomizada, creo que es un término, cuando se habla de fraccionarla. La iglesia tiene que verse como un solo cuerpo, una unidad. Buscar y mantener la paz con todos, dispuestos a dar y a pedir perdón. ¿Usted está dispuesto a eso? ¿Usted está dispuesto en su familia a pedir perdón? ¿Usted está dispuesto a dar perdón? ¿Usted quiere reconocer realmente si en su corazón está dispuesta a la reconciliación, a ser humildes y a todo lo que tenga que ver con nuestra responsabilidad de estar bien con los demás? Debemos de estar dispuestos a ser pacificadores, mediadores y reconciliadores, no a echarle más fuego a la leña, como se dice en el mundo. No, sino más bien por el contrario, reconciliar, propiciar la paz y unidad entre los demás en todo momento. Debemos mantener siempre la sensibilidad necesaria, como bien lo decíamos en el momento de la alabanza. Para hablar de adoración, tenemos que hablar de unidad. Tenemos que hablar de unidad. Cuando estamos aquí adorando, somos todos en una sola voz adorando al Padre. Si no, no hay adoración. Si no, no hay exaltación ni alabanza. Dios es uno, amados hermanos. Veamos qué dice el versículo 5 y 6 de Efesios 4. Nuevamente regresemos a Efesios 4, versículos 5 y 6, que nos dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, nuestra unidad es exaltación en adoración a Dios. A veces se puede escuchar muy bonito, sincronizado los instrumentos musicales. Las voces pueden ser espectaculares, pueden cantar en distintas voces con una melodía y una unidad en las voces maravillosa. Se puede escuchar a la congregación entonada en una sola voz, pero si no hay unidad, amados hermanos, de nada sirve lo que hacemos en el tiempo de la alabanza. De nada nos puede servir. Es importante mirar nuestra forma de adorar y alabar a Dios, y solo puede ser a través de la unidad. También es importante resaltar que el motor que hace que la unidad sea posible se llama el amor. El amor. Y bien lo dice Pablo, el vínculo perfecto, lo dejo como referencia, Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Si no hay amor, no hay unidad. Si hay familias desmembradas, si hay congregaciones desmembradas, es porque no hay amor en los integrantes de esa familia. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, no hace nada indebido, todo lo da, no busca lo suyo, no es jactancioso, dice la palabra,
Por lo tanto, si hay amor, va a haber unidad. Cuando hay amor, uno se humilla. Cuando hay amor, uno renuncia. Cuando hay amor, uno acepta y reconoce que nos hemos equivocado. Unidad, amados hermanos. Primer aspecto que quiere la palabra de Dios demostrarnos en esta mañana. Pero también hay otro término en el cual nos permite comprender cuál es el objetivo de la iglesia. Y si estamos llamados a cumplir fielmente el objetivo de la iglesia, entendiendo lo que es iglesia, debemos de entender el objetivo. Y lo primero que tiene que haber es unidad. Lo segundo es madurez espiritual. Para que la iglesia sea madura espiritualmente, necesitamos vivir fielmente delante de Dios. Veamos versículo 14 de Efesios 4, que dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Todo padre quiere que su hijo madure. ¿Es así? Creo que por principio Dios también quiere que sus hijos maduren. Dios no quiere hijos inmaduros, Dios quiere hijos maduros. Debemos buscar la madurez a nivel personal y a nivel congregacional, y lo podemos ver en 3 frases que dice este versículo: para que ya no seamos niños. No tiene nada de malo ser niño, pero el Señor dice para que ya no seamos niños. Hay un adjetivo más que sería la segunda frase. En el griego, niños es nepios, así como usted lo escucha, nepios, bebés. Veamos qué dice el Señor Jesucristo en Mateo 21:16. Mateo 21:16, el Señor hace referencia a lo que hacen los niños. 21:16, que usted también ya lo sabe, pero por si acaso se nos haya olvidado, dice versículo 16 lo siguiente: y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Quiero tomarlo como referencia por lo que dice el griego, nepios, para hablar de bebé. ¿Qué hacen los bebés? Solo toman leche, aparte de llorar, ¿no? Toman leche. Usted a un niño no le va a dar carne, no le va a dar un caldito de bola, un encebollado, no, porque el niño se va a morir. ¿Qué hacen los niños? Solo toman leche. Primera de Corintios 3:2, como referencia, dice: os di a beber leche. Pablo era muy directo, estaba refiriéndose a los hermanos en la iglesia en Corintios, y le dice claramente: os di a beber leche y no vianda. Por la lógica que decía hace un momento, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Qué triste. Triste, amados hermanos. Los niños toman leche, no pueden tomar vianda, no son capaces de tomar algo sólido, algo más duro. Por eso el Señor anhela que la iglesia tenga presente la necesidad de madurar, de madurar. Hebreos 5:13 dice también algo importante, quiero que lo tome en esta mañana. Hebreos 5:13, y dice lo siguiente: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es niño. Y aquí es importante, lo recalco nuevamente, es bueno ser niño, pero no infantiles. No infantiles. Todo empieza por ese proceso, ¿no? Hemos venido a este mundo como niños físicamente. Cuando venimos a Cristo también venimos como niños, pero no nos quedamos siempre como niños. Físicamente hemos crecido, hemos desarrollado, estamos madurando físicamente, aunque unos no maduran mentalmente, pero bueno, eso es otro tema. Pero espiritualmente también tiene que darse el mismo proceso. Usted nació espiritualmente, estaba como niño espiritual. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? Bueno, pastor, yo sigo siendo un niño, estoy en el proceso. Y después que responde, ¿cuántos años está en el Evangelio? Yo ya tengo como 20 años. ¿Y por qué sigue actuando como niño? Y la palabra de Dios nos está pidiendo claramente que no seamos como niños. Otra característica que expresa en este punto Pablo, y es importante, se llama de infantilicio. Infantiles, en decir fluctuantes.
En el griego existe el término cludo-nisomai. Ese es el término que utiliza Pablo, refiriéndose a las olas del mar. A eso se refiere este término. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. No tiene nada en concreto, va, viene, sube, baja. Es lo que dice la palabra de Dios. No solo que no tengamos que ser como niños a esta edad de la vida, espiritualmente hablando, sino que tampoco seamos fluctuantes como las olas del mar. Un niño es emocionalmente inestable, fluctuante. Usted dígame, si usted ya tiene un hijo de 20 años, lo lleva de la manito a la universidad o lo lleva de la manito al centro comercial, usted ya no ve eso. Usted ve a un padre o una madre llevando a su niño chiquito porque necesita ser guiado. Pero si ese niño ya creció, ya es adulto, a menos que tenga un problema neurológico o físico, se podrá hacer. Pero en el común denominador no existe tal cosa. Usted no va a ver a un papá o una mamá llevando a su hijo de 20 o 25 años de la manito, si está sano. Eso ya se llama otra cosa. Y la palabra de Dios quiere que lo comprendamos. La iglesia no está cumpliendo su objetivo porque también no hay unidad. Si no hay unidad, no hay madurez. Si no hay madurez es porque nos hemos quedado como niños espiritualmente y no se está cumpliendo a cabalidad el objetivo de la misma. Otra expresión también nos hace ver acá: llevados por aquí, por allá, por todo viento de enseñanza falsa. Para que eso sea evitado, la iglesia debe de estudiar las sagradas escrituras para realmente dejar de caminar por cualquier viento de doctrina. Hablábamos de unidad, amados hermanos. Es triste cuando no hay unidad en los estudios. Es triste cuando no hay unidad en la congregación. Es triste cuando la gente no tiene unidad en el pensamiento de buscar más de la palabra de Dios. Las consecuencias de no estar unidos en una doctrina, en una enseñanza a la luz de la palabra que busca tu crecimiento, la desunión hace posible de que cualquiera de los integrantes de una iglesia sea llevado de aquí para allá. Muchos de aquí se fueron a parar de sufrir. Muchos de aquí se fueron a parar a otro lado porque no había unidad. Si no hay unidad, amados hermanos, no va a haber madurez. La madurez va a venir a través del estudio sistemático de las escrituras para evitar ser niño, para evitar ser fluctuante, para evitar ser llevado por cualquier tipo de corriente. Segunda de Pedro 2:1-3 dice lo siguiente. Segunda de Pedro dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Son los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Usted quiere eso, amado hermano, ver en sus hermanos que son parte de esta iglesia? ¿A usted le gustaría ver que uno de los suyos, uno de los que ha acompañado por algunos años en esta iglesia, lo vea a usted siguiendo estas doctrinas erradas? Si queremos evitar eso, tenemos que ser unidos. Tenemos que preocuparnos un poco más por los más tiernos. Tenemos que cumplir a cabalidad nuestro objetivo. Ante todo esto, lo que más desea nuestro Padre Celestial es madurez. Y por eso nos habla en el versículo 13, en la segunda parte, para llegar al varón perfecto. Un varón perfecto, dice el griego, aner, varonil. Aner, varonil, responsable, estable, confiable. Y encontramos en maduro también teleios, o sea, un varón perfecto significa aner teleios.
Y cuando hablamos de perfecto, no hablamos de la perfección de Dios, hablamos de madurez, de responsabilidad, de sentido común, tomar decisiones correctas. Pablo no está hablando de nuestra condición humana, sino de la condición espiritual. ¿Cuántos saben que Dios no es solamente amor? Pero lamentablemente muchos solo creen que Dios es amor. Dios también es justo. Y justicia y amor van tomadas de la mano. Y para comprender la justicia de Dios se necesita madurez a través de la palabra. Lo que Pablo hablaba, no solamente leche, sino sólido. La plenitud de Cristo. Y bien lo dice este versículo 13 en la segunda parte. Plenitud de Cristo. En el griego, pleroma. La pleroma de Cristo. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted quiere ver la llenura del Espíritu Santo en su vida? Yo no quiero que me hablen lenguas. Yo quiero que me demuestre amor, que me demuestre gozo en su vida, que me demuestre que hay paz en su vida, que hay benignidad en su vida, que hay benevolencia en su vida, que hay templanza en su vida. Eso demuestra la verdadera llenura de un cristiano cuando el Espíritu Santo está obrando en su vida. La llenura del Espíritu. Dice Efesios 5: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El Espíritu en lo cual no hay disolución. Habla de la llenura de Cristo. Amados hermanos, las iglesias no están cumpliendo el objetivo de la misma porque no hay unidad, pero tampoco hay madurez espiritual. Alguien decía una vez: amado hermano, hay que tratar continuo a los hermanitos. ¿Por qué hay que tratarlos continuo? Porque si usted no lo trata continuo, se le van. O sea que ese hermanito estaba aquí para que lo traten bien. No estaba por adorar, alabar, glorificar, para que haya unidad y madurez de espíritu. En el mundo vamos a encontrar muchas incomodidades e incluso en las mismas congregaciones. Gracias a Dios ahora ya no se van por el aire. Antes era porque había mucho ventilador y decía en otro lugar hay aire. No, amado hermano, no debemos de caer en esas inmadureces. Realmente el verdadero cristiano, como en aquel tiempo, yo me acuerdo de Eutico. ¿Alguien ha escuchado hablar de Eutico? ¿Alguien ha escuchado hablar de Eutico? No es el vecino, no es su compañero de trabajo. Eutico era un joven que estaba escuchándolo a Pablo predicar. Pablo se estaba despidiendo y obviamente su disertación era muy larga. Eutico, como muchos de los jóvenes, no de esta iglesia por cierto, se durmió. Se durmió. En el tiempo de Pablo no habían tal vez este tipo de bancas cómodas con este tipo de aire acondicionado. Él estaba creo sentado en una galería como los que están arriba. Cuidado ahí arriba. Se durmió Eutico. ¿Y dónde cree que fue a parar? Al piso. ¿Qué le pasó a Eutico? Se murió. Se murió porque se durmió en la predicación. Yo no los estoy asustando, amados hermanos. Lo que les estoy diciendo, ¿sí?, es que hasta dónde llega a veces estas comparaciones. Mira lo que ellos tenían que a veces en su momento escuchar. Escuchar a Pablo haber sido también un privilegio. 2, 3 horas. Incluso el relato dice, se amanecieron. O sea, era una vigilia completa. Pero gracias a Dios Eutico fue resucitado. No sé, en el caso actual, yo no soy Pablo y no sé qué vaya a pasar con usted si se duerme. Lo que sí le digo, amado hermano, tiene que haber madurez. Usted no puede estar que le pique el cuerpo porque ya van 20 minutos un mensaje. Usted no puede estar en el celular, es que ya me pongo a ver el Facebook en la iglesia. Eso se llama inmadurez. Entonces el que viene por primera vez, dice aquí en esta iglesia, ¿cómo se ponen los hermanitos con el celular? ¿Cómo ya está el hermanito que le pica el cuerpo, que ya se quiere ir? Gracias a Dios ya paramos el reloj de allá, ya no tienen dónde ver la hora. Esas cosas ocurren hoy por hoy. Quiero también hacerte la pregunta en este punto,
Tenemos como congregación la madurez. Tenemos como congregación esta meta de alcanzar madurez espiritual. Tenemos como congregación esta meta de alcanzar la unidad. Si usted lo ve ahí, amados hermanos, tenemos un objetivo claro. Este objetivo no es nuevo, tiene años, y no descansaremos hasta que el Señor nos permita ver la unidad en su iglesia, ver la madurez en su iglesia. Pero quiero terminar hablando del crecimiento. Por un lado unidad, por otro lado madurez, pero tiene que haber crecimiento. Crecimiento de la iglesia, y para que haya crecimiento de la iglesia tiene que vivirse fielmente delante de Dios. Versículo 15 dice en Efesios 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Crezcamos, dice. Todo padre quiere que sus hijos crezcan. Unos quieren más rápido que otros, ¿no? Que crezcan nuestros hijos. Ese es el anhelo de todo padre y de toda madre, ver a sus hijos que crezcan, crecerse, que sean unidos en la familia, que haya madurez en su familia, pero que crezcan también porque es parte de la vida. El Padre Celestial también anhela lo mismo para sus hijos, que crezcan. No se trata solo de crecer personalmente, sino que como congregación en unidad podamos crecer. Crezcamos en todo, dice el versículo 15. Hay que crecer en tamaño, hay que crecer en número. Eso es normal, amados hermanos, es normal. Crecimiento en tamaño y en número. Cuando vamos al griego encontramos un término que no es tanto como usted lo entiende en el español. Aquí se habla de crecer en todo, como bien lo dice la palabra, siguiendo la verdad. Acá nos dice hablando la verdad. Tenemos que crecer hablando la verdad, no hablando verdades a medias, no hablando mentiras, sino solo la verdad. El versículo 16 de Gálatas 4 refirió en esta mañana, que dice lo siguiente, Gálatas 4:16: me he hecho pues vuestros enemigos por deciros la verdad. Pablo nos hace ver que es necesario decir la verdad. La verdad, pero no nuestra verdad, sino la verdad de la palabra de Dios. Pero no solamente hay que hablarlo o hay que seguirla, sino que lo que sigamos o hablemos, lo hagamos con amor agapao, amor ágape. El amor ágape no dice, hace. Cristo no vino a decir voy a morir por ustedes. Cristo murió por nosotros y murió en la cruz. Entonces, aquí es importante, amado hermano, que usted siempre tenga presente algo. No es porque el pastor le dice esto, así va a ser. Tenemos que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra el amor hacia ustedes? Desde un punto de vista pastoral. ¿Cómo se ve el amor hacia ustedes de hermano a hermano? ¿Cómo se ve el amor a ustedes de liderazgo de una iglesia? Preparándose, capacitándose, hablando la verdad. La iglesia no va a crecer por adulación. La iglesia no va a crecer por intención. La iglesia va a crecer porque decimos la verdad, hablamos la verdad. Y la verdad es en Cristo Jesús. No hay otra manera, amado hermano. Hablar la verdad es decir lo que está en la verdad. Y la verdad que es Cristo Jesús. Tenemos que vivir de una manera que es digna del llamamiento para así hablar la verdad en amor. Ejemplo de ello yo se lo dejo, 2 Timoteo 4:2-5. Usted puede ver lo que Pablo le mandó a hacer a Timoteo por amor. Por amor. ¿Cómo lo hace ver? Y bien nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No dice de otra manera. La mejor manera de hablarnos la verdad en amor es a través de una gran preparación. Todos los siervos de Dios están llamados a prepararse para dar lo mejor a aquel que viene recién a la iglesia, aquel que no conoce de Cristo, aquel que tiene que discipularse, aquel que necesita de un consejo a la luz de la palabra de Dios. Y le dice también más adelante: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso era que Pablo le decía a Timoteo: hay que predicar la verdad, guiarlo en todo tiempo y fuera de tiempo. Y a veces como iglesia nos estamos dando cuenta de algo maravilloso, que para uno puede ser una carga, pero para otro es un estilo de vida. Cuando el lunes tienes una oportunidad de reunirte y escuchar la palabra de Dios, gloria a Dios por aquello. En otro lado no se puede hacer. Cuando el martes tienes un culto de martes de bendición, un martes de oración, gloria a Dios por ello, porque en otro lado no hay cómo hacerlo. Porque el miércoles te tocó una reunión de varones, gloria a Dios por ello, hay un tema para mí ese día. Porque el jueves te tocó un estudio bíblico, gloria a Dios por ello, porque voy a aprender de la palabra de Dios. Y tal vez el viernes te tocará reunirte con las mujeres, tal vez el sábado te tocará una reunión con los niños, o con los adolescentes, o con los jóvenes, y el domingo otra vez te toca acá. Alguien me dijo por ahí: oiga, pastor, ya parecemos de otra denominación. ¿Por qué? Es que mira, lo que pasa es que es mucho tiempo ya. Necesito tiempo para mí. ¿Acaso el tiempo no es de Dios? ¿Acaso Dios no te está dando lo mejor? ¿Acaso lo que viene de Dios no es buena dádiva? ¿Acaso el prepararte para ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor ciudadano, un mejor hermano no es de Dios y no es para tu beneficio? Amado hermano, gloria a Dios, porque aún en este país se puede predicar el evangelio abiertamente. Abiertamente. A pesar de las circunstancias, a pesar de los tropiezos que hemos tenido durante el 2020 y parte de este año aún, de no poder tener activamente todas nuestras actividades presenciales, Dios nos dio herramientas. Y gloria a Dios por esas herramientas, que ahora a través de un teléfono podemos estar en redes conectados. Pero la gente no quiere conectarse. La gente sigue todavía con un chip equivocado. Necesitamos unirnos, necesitamos madurar, pero necesitamos también crecer. ¿Por qué hablar la verdad, amados hermanos? ¿Por qué hablar la verdad? Hay una anécdota de D.L. Moody que dice lo siguiente: la mejor manera de probar que un palo está torcido no es discutir de ello, sino poner un pedazo de madera que está derecho. Cuando hay muchos que andan enseñando falsas doctrinas, solo muéstrale lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y eso hacemos como iglesia. Queremos crecer, tenemos que enseñar la verdad. Y nuestra base, las escrituras. Segunda de Timoteo 3:16 nos habla la utilidad de la palabra. ¿Para qué nos va a servir? Pero no solamente es crecer en todo, sino crecer en Cristo. La meta es alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y lo decíamos hace un momento en Efesios 4:13. Tenemos que alcanzar la plenitud de Cristo. Debemos ser más semejantes a Cristo, como personas y como congregación. Como personas y como congregación. Recibamos crecimiento para ir edificándonos en amor. El amor trae unidad. La unidad traerá madurez y la madurez traerá crecimiento personal y congregacional. Pablo mezcla las metáforas. La iglesia como un cuerpo que crece, la iglesia como un edificio que es construido. Pero todo esto será posible cuando cada miembro esté bien unido a los demás y cumpla con responsabilidad y fidelidad el objetivo de la iglesia. Tenemos, amados hermanos, que hacerlo en este día. Quiero que abramos la Biblia y nos pongamos de pie para leer Hechos 2:42 y versículo 46. La iglesia primitiva
hace aproximadamente unos 2000 años, que no tenía las comodidades de la iglesia de hoy por hoy, vivía persecución. Eso sí era persecución. Persecución porque predicaban de Cristo. En aquella época no existían las comodidades de hoy, ni tecnológicas, ni tampoco físicas, ni económicas, si lo pudiéramos decir. Esa iglesia nos deja un gran legado y un gran ejemplo como estilo de vida. Si nosotros ayunamos, oramos y estudiamos juntos la palabra, podemos crecer juntos. Es así, amados hermanos. Si estamos unidos en todo esto, podemos madurar, podemos crecer y podemos proyectar al mundo entero lo que es la iglesia de Cristo. Los discípulos en el día de Pentecostés estaban así tal vez. Quiero que te mires alrededor por un momento. Mira a tus hermanos. Están con mascarillas algunos de este tipo, otros tienen un logo, otros tienen un color distinto. Unos están tal vez con camisa, otros con camiseta, unos con corbatas, otros sin corbatas. Nadie tiene tal vez pelo largo ni la barba de ese entonces, ¿no? Nadie está utilizando tal vez la vestimenta de esa época. Pero creo que estaban así en el día de Pentecostés. ¿Tú lo crees? ¿Crees que el día de hoy sería igual a aquel entonces donde la iglesia estaba reunida? ¿Qué caracterizaba a esa gente? ¿Qué caracterizaba a esos hombres y mujeres? Si eran perseguidos, estaban como un solo puño. Si les faltaba algo, estaban como un solo puño. ¿Crecían a la luz de la palabra? Sí. ¿De la enseñanza de los apóstoles en esa época? Sí. Dios cambió sus vidas totalmente y les enseñó el objetivo de la iglesia. Yo también creo que Dios ha cambiado nuestras vidas y a través de su palabra nos está enseñando el verdadero objetivo de la iglesia. Y dice Hechos 2:40: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, amados hermanos. Hacían todos juntos. No es que el uno se conecta y el otro no. No es que el uno se conecta y pone una foto ahí como que fuéramos nosotros ahí. Bueno, no es que el uno dice no tengo tiempo para Dios. No es que vengo más tarde porque mi trabajo no me deja a las 9 de la noche, solo que sea turno rotativo. Pero buscamos una serie de excusas y no demostramos unidad. Tenemos un espacio de varones que ha costado martillar una y otra vez y no están todos los varones de esta iglesia. No sé qué se creen los demás. Si es un espacio para varones. Tenemos espacio para mujeres y no están todas las mujeres de esta iglesia. No sé qué se creen las demás. Estamos en un ayuno y oración y solo está el 20% de los que vinimos a este lugar. No sé qué se creen los demás. Amados hermanos, no es tiempo para jugar. No es tiempo para perder el tiempo, valga la redundancia. Los días son difíciles. Usted sabe que los días se están acortando. Desde el 2010 a la época, los científicos demuestran que cada día los días son más cortos. La rotación de la tierra gira más y más y más. Y el Señor dice: por amor a mis escogidos, en estos días finales, los días van a ser acortados. Lo que tú viste esta semana aquí en el Ecuador es solo una pequeña pizca de la maldad del hombre. Tú puedes meterte a las clínicas de aborto. Tú puedes ver que en otras partes del mundo los fetos se los comen como un plato afrodisíaco. Tú puedes ver que en otras partes del mundo el padre tiene de esposa a sus hijas. En otras partes del mundo los hijos violan a sus padres. En otras partes del mundo no hay que comer. En otras partes del mundo no hay dinero para medicina. Y todavía queremos seguir jugando a ser cristianos.
No, amados hermanos, el tiempo que vivimos es un tiempo aún de oportunidad, porque la gracia del Señor aún no se ha terminado. Y eso hay que aprovecharlo ahora y vivir como vivían ellos hace 2000 años, que esperaban que Cristo ya venía pronto. Imagínate lo que hoy sería para nosotros esa esperanza más cercana que la de ellos. Y dice el versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia de Cristo tiene que ser unida, tiene que ser madura y tiene que crecer espiritualmente para cumplir realmente lo que Dios nos mandó a hacer: alcanzar almas para Cristo aquí, allá y en el mundo entero. Amado hermano, los tiempos que vivimos son tiempos donde demanda nuestra participación, porque somos parte de un ministerio precioso. Tal vez tú te quejas de todo lo que a tu alrededor te pasa, pero yo te veo completo hoy día. Yo te veo con vida. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Mucha gente no tiene que comer. Muchos niños están siendo desnutridos a causa del sistema de muchos países. Muchos mueren, muchos duermen porque ya no pueden levantarse. Muchas enfermedades, muchas crisis, amados hermanos. Y a veces lo que a nosotros nos aqueja no es ni la mínima parte de lo que otro está sufriendo por años. Tenemos hoy la responsabilidad de cumplir con fidelidad el objetivo de la iglesia. Vamos a orar, amados hermanos. Eterno y soberano Dios, damos muchas gracias en este día precioso. Eterno y soberano Dios, gracias por la oportunidad maravillosa que tú nos das el día de hoy de conocer cosas fundamentales para el crecimiento y la madurez espiritual de la iglesia. Padre eterno, la unidad, la verdad y el amor son aspectos necesarios en la vida de todo creyente. Padre bendito, entendiendo, comprendiendo y practicando tales cosas, podemos hacer cada día la diferencia. Pero serán difíciles de acercarnos, alcanzarlas si no tenemos una verdadera intimidad contigo. La unidad solo puede venir porque hay unidad contigo. Oh Padre eterno, gracias. La madurez solo puede alcanzarse, mi Dios amado, si hay intimidad contigo. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, porque tu palabra es la que llega a nuestras vidas y no regresa vacía. Que sea tu Espíritu Santo en este día obrando en cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a hacer las cosas correctas delante de ti, hacer lo que tú nos has mandado hacer: predicar tu palabra, predicar, evangelizar, discipular y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la razón de ser de la iglesia. Pero para que eso pueda cristalizarse en la vida de las congregaciones, es necesario, mi Dios amado, vivir fielmente delante de ti, porque tú nos llamas a cumplir ese objetivo de la iglesia. Te alabamos, Padre, te alabamos, Hijo, te alabamos, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Bendice grandemente hoy y siempre a cada uno de mis hermanos y amigos presentes en esta mañana, a cada familia, a cada hermano y amigo que nos escucha, mi Dios amado, desde su casa, que ve este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, seas tú bendiciendo la vida de todos y cada uno. ¿Cómo no alabarte, Señor, si lo que compartimos en este lugar, mi Dios amado, tal vez no sea lo típico que escuchamos en otros lugares? Pero Padre bendito, tú nos llamas
a declarar tu verdad. Para eso trazamos la palabra, para compartir la verdad tuya, Señor, para transmitir tu verdad. Tú conoces nuestras necesidades, tanto de manera congregacional como de manera personal. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.